Está empezando a haber cierta guerra hipotecaria. Sí que vemos que la mayoría de entidades ya tiene tipos fijos por debajo del 3. Yo creo que con el tiempo, a finales de año, primero de 2025, vamos a tener hipotecas fijas en torno al 2%. ¿Qué diferencia has visto y cómo se percibe el mercado inmobiliario en Estados Unidos? Pues me he encontrado un sector inmobiliario deprimido, un poquito deprimido, como un poco a verlas venir. La realidad es que da miedo porque cuando Estados Unidos ve ese ambiente, después viene para Europa. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Bueno, lo comentaba antes por aquí con todos nosotros como cada mes, hablando de vivienda en España, hablando del mercado inmobiliario, de novedades. Ricardo Gulias, director de RN, ¿qué tal? Un placer, como siempre, tenerte aquí en el canal. Pues de maravilla, aquí contigo estoy como en casa. Genial. Claro, pues así hay que estar, esa es la mecánica, ¿no? Y sobre todo para hablar de algo que es muy mainstream y que le interesa a todo el mundo, ¿no? Que es la evolución de la vivienda, inmobiliario, etcétera. Y vamos a recapitular porque si recuerdas, la última vez que estuviste en el canal, estabas muy cerca de irte a la convención de Las Vegas, fantástica Sí. ciudad que yo tuve el honor de visitar también en 2019 y que te lo pasas como un enano, la verdad, allí. Y decías, allí la última vez que estuve fue antes de la crisis del 2008. Y ahora he vuelto, pues espero que no sea en una situación igual. ¿Qué diferencias has visto y cómo se percibe el mercado inmobiliario en Estados Unidos? ¿Qué conclusiones sacas de ahí? Porque antes, fuera de micros, me dabas un anticipo y yo decía, guárdatelo porque me está sorprendiendo mucho, guárdatelo para cuando estemos en directo. Así que cuéntanos un poco, ¿qué has visto ahí? Sí. Bueno, estuve en el evento, es un evento muy importante que hace, que se llama Celebration, que se reúnen los principales inmobiliarios de todo Estados Unidos. Y yo fui en el año 2007, había estado, que es donde empezaba la crisis, y ahí yo creo que, como dije la otra vez, estar en ese evento me hizo tomar alternativas que me fueron muy bien. Volví a estar en el evento en el año 2016, eso fue en Texas, y había buen ambiente. ¿Qué me encontré en el 2024? Pues me he encontrado un sector inmobiliario deprimido, un poquito deprimido, un poquito, bueno, muy poca gente. Normalmente es un evento de miles de personas y habiendo gente, porque Estados Unidos es muy grande, había mucha menos gente que en los eventos anteriores. Pero sobre todo el ambiente, lo vi deprimido, los patrocinadores pocos. Es Mm. decir, vi el sector inmobiliario americano como un poco a verlas venir, un poco a verlas venir. Da miedo. Hombre, la realidad es que da miedo porque cuando Estados Unidos ve ese ambiente, después viene para Europa. Pero yo no lo veo así, ¿eh? Esta vez, así como en el año 2007 vi esto viene para Europa, hay que ponerse las pilas, creo que el mercado americano va por otro lado. Creo que bueno, Estados Unidos va por otro lado diferente al que va Europa. Quizá por primera vez lo veo así, porque siempre, yo digo, cuando tose Nueva York nos resfriamos aquí. Y este año lo he visto diferente. Estados Unidos va por un camino y Europa va por otro. A pesar de que siempre digo yo, los gobernadores centrales la gobernadora central del Banco Central Europeo mira mucho a Estados Unidos y creo que es el momento de no mirar tanto. Estados Unidos está carísimo, es lógico que frene la inflación, es lógico, pero además hay pleno empleo, por lo que todo se dispara. Y ahí, tener controlado los tipos de interés tiene mucho más sentido, creo, que en Europa. Creo que en Europa nos estamos pasando de frenada, ¿eh? Pues te digo una cosa, creo que efectivamente puede que nos estemos pasando de frenada, pero que tenemos una situación quizá más controlada de cara al medio largo plazo que en Estados Unidos. Precisamente por lo que estás diciendo, pleno empleo, se puede calentar todavía más, precios muy caros, no se termina de desactivar muchos sectores. Y aquí en Europa sí que estamos viendo a Alemania en recesión, Francia estancada, la eurozona en conjunto estancada, y de estancamiento a recesión quizá vaya un paso, ¿no? Ese es el siguiente debate. Pero en Estados Unidos el problema es que se vuelve a recalentar otra vez todo y que los precios que siguen descomunales en la vivienda sigan subiendo. Luego voy a analizar mercado inmobiliario en Estados Unidos en solitario, pero no pinta bien, ¿eh? La situación en el medio plazo, ¿eh? No, en Estados Unidos no, pero es que está todo desmadrado. Es una cosa Sí. que vienes de Europa, que es una zona rica, y ahí dices, que aquí soy pobre. Pero es que allí un camarero cobraba $7.000.
¿Entiendes? Está todo desmadrado, por eso los precios se disparan, porque ahí parece que no tiene fin. Imprimen papel y aquello es una barbaridad. Pero por eso tiene sentido, ahí veo sentido el controlar los tipos de interés. Lo veo, tiene sentido. Pero en Europa no. En Europa yo creo que el mirar siempre a Estados Unidos para la hora de controlar los tipos, pues nos está haciendo daño. Nos hizo daño porque fuimos tarde, cuando empezamos a subir, y además de una manera vertiginosa que ha castigado mucho a la economía europea, o incluso, bueno, basándonos en la española, se ha cargado muchas familias que tienen los tipos en variable, pero ahora yo creo que ya toca un poquito de ver, oye, venga, vamos a animarnos un poquito, porque como tú dices, Alemania, que es el motor de Europa, está parada. Y nos puede hacer frenar la máquina y aquí después a ver cómo la ponemos en marcha, ¿eh? Que allí Lo tienen pleno único empleo y que, aquí, co- ojo al dato. con el tema de los precios, que es verdad que no estamos en el punto de Estados Unidos, ni tampoco de la burbuja del 2008, lo hemos comentado en este espacio 1000 veces y no está de más volver a recordarlo para que la gente luego no tilde de que sí, catástrofe y no. Estamos hablando del contexto, ¿no? Y que en Estados Unidos ahora mismo en el mercado inmobiliario está peor, bastante peor que el europeo, es una realidad. Y sobre todo si miramos por países y disgregamos por secciones, no es lo mismo España que Alemania, donde hay un desplome de la vivienda también muy importante, también por esa caída tan abrupta de la demanda. Pero aquí en España sí que es cierto una cosa y que te la quería comentar. He visto el último informe de pisos.com y hablaba de una subida del 3,3% del precio de la vivienda de marzo del año pasado a marzo de este año. Y luego otro informe, y no sé si era de la estadística oficial mismamente que comparte el INE, que decía que estábamos subiendo, si comparábamos, que el precio de la vivienda estaba subiendo a un ritmo, no al mismo ritmo, pero sí a un ritmo que no se veía desde el ciclo del 2006, 7 y 8, ¿no? ¿Tú eso lo estás viendo? ¿Que la vivienda Sí. sigue subiendo? Bueno, no es que lo estéis viendo, es que el año pasado ya me decías, la vivienda va a subir, no va a bajar, va a subir, ha subido. Pero a la pregunta que quiero incidir más es si esta espiral de subida de precios, que de momento todavía no saltan las alarmas por zonas periféricas, etcétera, puede llegar a ser peligrosa y por eso el control de los tipos también tiene sentido en su justa medida, ¿no? No tanto quizá como en Estados Unidos, que tiene un problema de inflación más desbocada o más peligro de que haya repunte, pero sí que aquí también, pues decir, oye, esto está funcionando por lo menos para no disparar lo que ocurrió en 2008 en la vivienda. A ver, yo no veo una subida vertiginosa como en la burbuja, que subíamos del orden del 10, del 15%, eh, los bancos dando crédito al 100% más gastos, al 80% de tasación, a lo que daba, forzando la máquina. No, no es el caso, no, estamos muy lejos de eso. Pero la vivienda va a subir el doble de la inflación este año. No hay vivienda, no hay. Ese es el problema, es que no hay vivienda. Como no hay, pues como no hay mucha demanda y no hay oferta, pues la vivienda tiene que subir, o al menos no bajar. Podrán bajar viviendas en bloques ocupados, viviendas en la periferia, muy periferia, de edificios destrozados con unos vecinos que no hay Dios que vaya a vivir, porque son viviendas ocupadas con problemas en el mismo edificio, pero la vivienda normal, la que vamos a vivir la gente, la que los vamos a hipotecar, no puede bajar porque no hay. Yo siempre digo, desde ya hace un año las inmobiliarias se quejan de que no hay producto, no de que no vendan, por lo que no bajan. Porque hay 10 personas para una vivienda y escogen el mejor postor. Hay poca negociación hoy en día, hay muy poquita negociación. Y importante, quien me está viendo y escuchando, los precios de los portales inmobiliarios no son los precios de venta. Claro. Es que eso es muy importante. Que lo hemos Cuando dicho yo veo también muchas veces, es que pero hay que recalcarlo esto, porque es verdad. Exacto, hay gente que dice, es que la vivienda en un portal X está tal. Ya, pero es que no suele ser el precio de venta ese. Es decir, la vivienda corrige con respecto al precio del portal, pero no baja con respecto al precio que corrige. Es ahí, como no hay producto, no baja la vivienda. Importante, la ley de vivienda se ha cargado el alquiler, lo ha roto, está desaparecido. El, el, el que los inmobiliarios no puedan cobrar, el que los inmobiliarios no pueden cobrar al inquilino, hace que, que sea un producto no sea rentable para ellos. Pues si lo dejan del lado, si dejan de lado al profesional, desaparecen las viviendas de alquiler. Insisto, como siempre, hay un casting, pero peor que el MasterChef para conseguir una vivienda de alquiler. Hay 100 inquilinos, ¿a cuál mejor? Y cogerán a la creme de la creme. Hay 99 inquilinos de cine que se quedan sin vivienda. ¿Y esos a dónde van? Pues tienen que acabar comprando.
Si no hay vivienda de alquiler, compran. Más demanda, menos oferta, los precios no corrigen. Es que ahí estamos en un problema. El gobierno no lo ha hecho bien, no está haciendo bien las políticas de vivienda y está perjudicando a los compradores y a los inquilinos. Y no hay obra nueva, ¿eh? Cada año se necesitan en España, se crean entre 200 y 250.000 hogares, pero se hacen 90.000 viviendas en España de obra nueva. Eso te En iba a Madrid decir, mira, solo... porque tengo los últimos Sí, datos sí, concretos. sí. Dice, los visados de dirección de obra de vivienda nueva alcanzaron 107.934 unidades en 2023, que es un 0,91% menos que el año anterior. Es decir, Claro. que estamos reduciendo el volumen de obra nueva que se hace con respecto a años anteriores. Con lo cual el problema Pero es en toda claro. Y luego España, tampoco la en vivienda de toda segunda mano España. sale a circuito. Es decir, que es que tenemos ahí el doble problema por el lado de la oferta. Sí, es muy importante. Los años de la burbuja se hacían cantidad de obra nueva, casi el doble, la misma segunda mano que obra nueva. Claro, había una vivienda de reposición. Un señor de segunda mano vendía y se iba a una vivienda de obra nueva. Pues había producto. Si hoy no se hace obra nueva, no hay esa vivienda de reposición. Faltará producto. Eso es un problema muy grande. Es decir, no se harán hipotecas porque no se venderán viviendas. Y el sector de la construcción es básico en España. Es básico. Tienen que acelerar licencias, dotar de suelo, ayudar a los promotores, porque si no, no construirán. Es que hay suelos que no sale rentable ni comprarlos. Es importantísimo. Si no hay vivienda de obra nueva, no bajará la vivienda jamás. Jamás bajará. Mira, una de las preguntas también que comentaban por aquí, bueno, están comentando en el chat, y Chris decía que cuánto pueden bajar respecto al precio de los portales, las ventas finales. Dice, porque soy consciente de que no es el precio final, pero sí me sirve de referencia. Es decir, ¿qué porcentaje puede descender con Pues respecto a entre la un 5 oferta que entre, vemos en un eh, portal? entre un 5 y un 10%. Es que es alto, es que la bajada es interesante. La bajada es interesante, hay que ser rápido, hay que negociar y hay que atreverse. Pero las bajadas suelen ser mínimo un 5%, salvo que sea una vivienda mega atractiva. Pero ya las inmobiliarias y los propietarios juegan con eso. Hoy en día hay inmobiliarias muy profesionales, muy, muy profesionales, pero hay otras no tanto. Y ponen el precio que al propietario se le ocurre, porque pasaba por allí. Y entonces ese precio siempre lo ponen un poquito más alto para atraer, para captar ese producto, pero la realidad del mercado es otra. Y cuando llega una oferta a precio, esa vivienda se vende. Entonces hay Mira, que también atreverse. nuestro amigo Navas de Tolosa 1212, que es habitual del canal, dice, el otro día pregunté por un barrio que empezaron a urbanizar nuevo en Madrid, Los Cerros, y me han dicho que hasta 2 3 años ni empiezan a comercializar. Y luego dice nuestro amigo Simir 1, dice, el parque inmobiliario español tenemos menos del 4% de viviendas a la venta y alrededor del 1% en alquiler. Es imposible que no suba el precio si no se construye de forma masiva. Claro, esto es lo que hemos hablado en los últimos programas, que tú decías, ya no es que la vivienda no vaya a bajar ni se vaya a estabilizar, es que si empiezan a bajar los tipos de interés, que de hecho de eso vamos a hablar ahora, que los tipos de interés se prevé que en la Unión Europea ya bajen antes que en Estados Unidos y que sea junio la fecha clave para la primera baja de los tipos de interés, que esto también, estas perspectivas aliviarán el Euribor, esto también ahí pone un poquito la alfombra roja a más concesión hipotecaria, más concesión de créditos en general, más concesión para obras de viviendas. Y tú decías, cuidado que si bajamos mucho los tipos también esto se nos desmadra, ¿eh? De nuevo, la última vez que estuviste por aquí. Exacto, exacto. Los tipos de interés tienen que tener una lógica, una lógica. La realidad es que nos hemos vuelto locos. Tenemos tipos al 3% y nos parece carísimo. Yo recuerdo en el 2007 los tipos estaban al 5,5 en plena burbuja. Es decir, la gente compraba por un 30% de lo que valen hoy, se endeudaba a un 5,5. Con los tipos al 3 es un tipo de interés lógico, lo que es como tenemos esa mala memoria y pensamos que el 3 es alto. Es decir, hay que ser sensatos y el Banco Central Europeo tendría que tener sensatez y no bajar los tipos mucho. Nos interesa a todos que bajen, ¿eh? Pero, pero si bajan mucho, los precios se vuelven a disparar, está claro. ¿Por qué? Porque como hay poca oferta, me voy a atrever más a endeudarme a un precio superior y negociaré menos porque la cuota de esfuerzo me da. Ese Sí. es cuando bajan los tipos, oye, compro por la cuota que quiero, compro algo más caro.
Entonces, empuja los precios hacia arriba. Nos encantaría que los tipos de interés bajaran, pero puede empujar los precios hacia arriba. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un equilibrio. Y es Y difícil ese equilibrio. es difícil y de hecho más difícil todavía es la cuestión que quiero insertar aquí en directo, ¿no? Y es que es un poco de bola de cristal y lo hemos hablado muchas veces, pero con estas perspectivas que vemos cómo evolucionan y que se comenta desde el punto de los expertos inmobiliarios con respecto al Euribor. ¿Creéis que con estas expectativas que hay de recortes de tipos ya aquí en Europa se va a moderar por debajo del 3%? ¿O con qué escenario de trabajo se baraja ahora mismo por parte del mundo, del entorno inmobiliario, que tú lo conoces muy bien? Sí, sí. Yo pronosticaba tras Semana Santa una bajada de tipos. Se va a retrasar. La guerra de Israel ha hecho que haya prudencia a los tipos de interés, tanto en Estados Unidos y como aquí nos reflejamos a Estados Unidos, pues aquí yo creo que empezarán a bajar los tipos a partir de junio, como tú bien has dicho. Pero yo creo que a finales de año estaremos rozando el 3 por debajo. Salvo que nuestra gobernadora pues mire otra vez a Estados Unidos y se haga la dura y no baje del 3. Es decir, que los tipos los tendremos en torno al 3, importante. Hay que recordar que los tipos hipotecarios ya no tienen nada que ver con el Euribor. Hoy en día tenemos tipos hipotecarios fijos al 2,50 cuando tenemos un Euribor al 3,70 y mixtos al 1,50, al 1,70 con los mismos tipos de interés. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por lo que si tenemos el Euribor al 3%, posiblemente tengamos tipos fijos en torno al 1,5 al 2%, ¿eh? Es decir, que hay mucha gente que como no ve la televisión, o como ve la televisión y lee la prensa, se piensa que teniendo el Euribor al 3,70 los tipos hipotecarios están allí. No. Quien se constituye una hipoteca nueva puede encontrar tipos por debajo del 3. Es decir, que es Ahora, momento de endeudarse. Ahora te quiero preguntar por esto, que ya sabes que siempre lo hacemos por aquí. De hecho, antes nos habían preguntado si 2,2% fija es una muy buena propuesta. Luego te voy a hacer esto, pero primero quiero lo que hacemos siempre, repasar cómo está el contexto hipotecario. Ahora mismo hay mucha oferta por parte de las entidades bancarias, están volviendo a reactivarse, están volviendo a levantar el teléfono y a decir, oye, quiero cliente a tipos más bajos. Está empezando a haber cierta guerra hipotecaria, como comentamos a finales del año pasado, que tú decías, creo que viene una guerra hipotecaria en 2024. ¿Se está dando ya? ¿Se está viendo cada vez mejores ofertas? Mira, los bancos quieren dar hipotecas. Es el mejor producto. Hay que acordarse que más allá del tipo de interés, la mayoría de entidades para tener el mejor tipo de interés tienes que contratar una serie de productos que te bonifican. El seguro de vida, el seguro de hogar, algunas tarjetas, domiciliar los ingresos. Es decir, que el mejor producto, el más rentable para un banco es una hipoteca. Por el tipo de interés y por los productos añadidos que van a su cuenta de beneficios. Por otro lado, ellos no están remunerando los depósitos. Tienen liquidez a punta pala. Es decir, dejar un tipo de interés bajito les renta. Guerra hipotecaria. No acaba de explotar la guerra hipotecaria, pero sí que vemos que la mayoría de entidades ya tiene tipos fijos por debajo del 3. Atractivos, 2,99, 2,60, 2,50, 2,70, 2,65. Es decir, los bancos saben, oye, incluso están apartando un poquito el mixto para que la gente entre en el fijo. ¿Por qué? Rentabilidad futura. Claro. Han estado 8 años con los tipos de interés cercanos al cero, con las hipotecas variables, palmando dinero, Pero ojo dinero. que eso, Ricardo, perdona que te interrumpa, eso Sí, sí, quizá también es porque ven tipos más bajos a largo plazo. claro, claro que los ven. Y además es que están jugando con su propio dinero. Imaginaos, 10 años prestándote el dinero al 0,50, al 0,20, al 1, y ahora tipo fijo, el cliente feliz porque tiene una cuota que estable, yo feliz porque tengo un tipo de interés alto estable, es el mejor producto. Por eso están haciendo eso, pero sin bajarse mucho los pantalones, ¿eh? Eso sí, yo creo que con el tiempo, a finales de año, primero de 2025, vamos a tener hipotecas fijas en torno al 2% y que no las veamos por debajo, ¿eh? A final de año ya podemos tener hipotecas Sí, fijas al sí, 2%. estoy convencido porque en el momento que baje un poco el tipo de interés, algún banco inteligente va a bajar. Hablabas del 2,20. Es una buena hipoteca el 2,20 hoy, espectacular, pero ya la hay. Ya Claro, la por hay. eso, por Ese eso lo cliente la dice, porque tiene. se la habrán Claro, ofrecido y querrá exactamente. contrastarlo, ¿no? Ahí, en ese banco que le ha ofrecido eso, pues vigile que tiene 4 o 5 vinculaciones bestias, ¿sabes? Pero a veces las necesitas. Un seguro de hogar es obligatorio. Seguro de vida, pues va bien, porque no vivimos toda la vida. La alarma,
que te obliguen, que te ayude, que te condicionen a comprar algún aparato electrónico. Pero bueno, un 220 es espectacular. Un 220 es espectacular. Pero ya he visto 220 con el Euribor al 3,70. Cuando tengamos el Euribor al 3, ¿cómo vamos a tener los tipos? Claro. Buena pregunta, buena pregunta. Sí, sí, buena reflexión. Precisamente con esto, que siempre lo hablamos, ya lo sabes. Y para quien no conozca a Ricardo Gulyas, es intermediario de crédito, director de RN, que intermedian entre el cliente final y el banco y hacen de esa intermediación hipotecaria, que es muy, muy interesante y os pueden conseguir muy buenas hipotecas. Y como estás dentro del sector y lo vives bastante, ¿qué hipoteca mejor fija, mixta y variable se está encontrando en este mes de abril ya? Ahora mismo, ¿cuál es el contexto de mercado para un perfil o el mejor perfil, la mejor hipoteca? Y para un perfil medio, ¿cuál es la hipoteca promedio en cada rango, en cada categoría? Sí, sí. Es importante. Para conseguir la mejor hipoteca, tenemos que ceñirnos a un porcentaje del precio de compra. Es decir, vamos a decir unos ingresos mínimos de 2.500, un porcentaje de compra en torno al 80%. La mejor hipoteca estaría en torno para un perfil medio, porque a veces siempre se pueden encontrar ofertas mejores, pero estaría en torno al 2,50 fijo. ¿Vale? Incluso se pueden encontrar tipos fijos sin vinculaciones. Es importante, ¿eh? Ahora mismo. En tipos mixtos, la mejor hipoteca a 3 años estaría en torno entre el 1,50 y un 1,60. Y la mejor hipoteca variable, saliendo con un 1,5 de salida, Euribor 0,20. Madre Importante. Mía, eso sí que... Sí. De Euribor 0,20. Claro, es que es casi de condición de banquero, casi, ¿eh? Sí, exactamente. Pero importante. Hoy mucha gente nos pregunta, con el rollo del famoso ICO, ¿es posible encontrar una hipoteca al 100 de compra? Importante, se pueden encontrar operaciones al 100% de compra sin rezarle al ICO. ¿Vale? Oye, y al 100 de compra, para el peor perfil, ¿qué tipo le damos? Pues para el peor perfil, al 100 de compra, estaríamos en un 2,99 mixto. Es decir, una operación excelente para gente con estabilidad laboral y con pocos ahorros. Es que está increíble el mercado hipotecario. Es que está increíble. La realidad es que está increíble. Viendo todo esto, mira, nos lanzan MSX30 una pregunta por aquí que me parece muy interesante y es, si no tienes prisa diciendo lo que estás diciendo, ¿es mejor esperar unos meses para pedir la hipoteca, teniendo en cuenta que quizá a final de año encontremos unos tipos interesantes? Si no tienes prisa. Sí, el problema en el mercado inmobiliario, ¿qué es no tener prisa? Si encuentro el producto que quiero, ¿tengo prisa o no tengo prisa? ¿Me permiten esperar? Es decir, si tienes claro que no buscas nada, o sea, no tienes nada, no tienes necesidad y te da igual, pues no tienes prisa, espérate. Sin duda, espérate. Si encuentro la vivienda que yo quiero, no te esperes porque no la vas a tener dentro de 2 meses. Pero y muy importante además, cambiar de hipoteca hoy es casi gratis. Cuesta 2.000 euros. ¿Pero qué quiere decir? Que, oye, hoy contrato una buena hipoteca, compro lo que quiero y cuando bajen los tipos, me cambio al mejor tipo fijo. Es decir, no pierdo la oportunidad. Estamos hablando que la vivienda está subiendo mensualmente. Y además que pierdo esa oportunidad, es que esa vivienda está ahí, no son unos zapatos que puedo comprar en diferentes tiendas. La vivienda que me gusta es esa, no otra. Entonces compro y cuando bajen cambio. Gano la subida de la vivienda porque va a subir, dentro de 4 o 5 meses estará más cara, que no estará. La mía no estará, pero si la mía estará, será más barata seguramente porque habrá pasado el tiempo. Pero lo difícil es que esté lo que tú quieres. Entonces yo esperaría, si no tengo ninguna prisa, pero compro y después renegocio mi hipoteca en el futuro. Puedo cambiar tantas veces quiera. Hoy en día, y esos gastos de cambio los asume en la mayor parte la entidad bancaria nueva. Además, nosotros ya sabes que hemos cambiado la hipoteca en 2 ocasiones y bien, o sea, al final se encuentran cosas interesantes. Y por cierto, aprovecho para decir que si queréis el contacto de Ricardo, que muchos de vosotros, y Ricardo lo sabe, que dirá, este tío qué pesado, que no me para de pasar gente que está interesada en contactar conmigo. Y es verdad, porque me escribís muchos, también los que veis esto de YouTube, que aprovecho para decirlo, si queréis estar en contacto con Ricardo, simplemente os tenéis que unir a mi comunidad de Discord, me escribís en privado y decís, oye, quiero el contacto de Ricardo, y os paso su correo, os pongo en contacto
contacto, le decís que vais de mi parte, importante también para que él sepa la gente que le voy pasando por aquí y eso, pues os pongo en contacto. Por cierto, si os está gustando esta charla también, que lo estáis viendo desde YouTube, además de decirme el contacto de Ricardo, decir, oye, estoy de acuerdo con esto del inmobiliario, me parece una charla muy interesante, dejadme vuestro comentario, dejadme vuestro like, muy importante que me dejéis vuestro like y que si os gusta el contenido os suscribáis al canal. Tanto aquí en directo, suscribíos, que lo tenéis arriba, como también en YouTube. Pero dicho esto, Ricardo, antes hablábamos de la mejor hipoteca, ¿no? Pero ¿y la hipoteca promedio, un perfil medio, digamos un perfil del promedio de la, digamos, de España a nivel salarial? ¿Qué hipoteca puede conseguir tanto variable como mixta como fija en estos Mira, momentos? sí, la fija estaría entre el 2,80 3,15. Estaría por ahí, dependiendo de los ingresos y hasta el 90% del precio de compra. La hipoteca mixta estaría en torno al 1,75, siempre sin superar el 90% del precio de compra. Y, y la hipoteca variable estaría un 1,5 de salida y Euribor 0,75, pudiendo llegar al 0,50 si no superamos el 85% del precio de compra. Por ahí irían los tíos. Es que hay hipotecas muy, 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 muy buenas, hoy en día, en un contexto de tipo de interés alto, con un mercado loco, y son los mejores tipos, además, y tipos fijos. Es que el tipo fijo es excelente. A pesar de que sea más caro, a pesar de que no es el más rentable, es excelente. Hoy en día, tener una cuota fija, olvidarte, es que no se podía hace 4 años, no se podía. Hace 4 años tampoco íbamos a ver esta subida vertiginosa del año 2022. Pero hoy, un tipo fijo, endeudarse al 3% es una cosa buena, a pesar de que hay cosas mucho mejores, ¿eh? Pero Sí. hay que ser sensato, ¿eh? Sensato. Mira, J. González 88, que también es habitual, te mando un abrazo, gracias por preguntar por aquí. Dice, ¿puedes comentar las hipotecas sobre autopromoción? ¿Puedes comentar esto un poco, Ricardo, tú que Sí. manejas mejor el tipo de Las, producto? las hipotecas de autopromoción son peculiares, ¿eh? No todas las entidades las hacen, no todas saben hacerlos. Hay que cumplir varias cosas. Tener el solar pagado. Pagado quiere decir que no hayas pedido un préstamo para comprar el solar. Requisito uno. A pesar de que hay entidades que te pueden dar el crédito para comprar el solar. Tener la licencia y el proyecto. Tener estabilidad laboral y los bancos pueden llegar a financiarte entre el 80 y el 100% del precio de la construcción, algunos con IVA, los menos, y la mayoría sin IVA. Es decir, requisitos: tener el solar pagado, estabilidad laboral y tener un 20%. Importante, una autopromoción, sorpresas, vas a tener sorpresas. Sorpresas te da la vida como la canción. Esto, con el dinero que tienes pensado, multiplícalo, tiene un fondo de reserva porque te salen un 10% más de lo que pensabas gastarte y a veces nos quedamos cortos. Siempre hay sorpresas, ¿eh? O sea, que tienes que ir preparado, pues todos son problemas, dolores de cabeza y dices, ¿por qué me metí? Sí, yo creo que es lo que dices, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y estudiar muy bien el producto. Vosotros además sois expertos desde RN en estudiar esos productos y es interesante ver esto. Antes comentando con un amigo me decía también la posibilidad de hipotecarse con nuda propiedad, si interesa, si no. ¿Esto es Bueno, interesante? es que no existe. Es decir, ningún banco te va a dar una hipoteca para la nuda propiedad. O tienes la plena No lo va a propiedad o ver, no. ¿no? No existe, no existe. Ujú. Oye, ¿puedo hipotecar el 50% de mi propiedad? No. En prestamistas sí, hay algún prestamista que lo hace. Hay prestamistas que pueden hipotecar la nuda propiedad, pero una entidad bancaria o tiene toda la garantía o no, porque la garantía es la vivienda. Si hay un usufructuario, ¿cómo echas al usufructuario en caso de impago? De impago, es imposible. Es decir, hoy se oye mucho en el mercado lo de las nudas propiedades, en internet sobre todo, pero eso no, en la realidad no, nadie te hipoteca, ninguna entidad bancaria te hipoteca la nuda propiedad. Mira, una Sin pregunta que... diferente me parece interesante de Sí, nuestro amigo sí. José Manuel Rorro. Dice, oye, ¿con Bitcoin se puede pagar o hay algo relacionado con cripto que se estén haciendo, alguna entidad pensando en, no sé, tokenización de hipotecas o cosas así? ¿Se ha hablado algo de esto? No, hay inmobiliarias que te cobran, dicen que te gestionan con la compra con monedas como tipo Bitcoin, pero no hay hipotecas hoy en día no hay hipotecas con criptomonedas.
Imagínate, o sea, que se lió con las hipotecas en multidivisa, solo faltaría con criptomonedas. Hostia, la lías bastante, ¿eh? Sí, 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 mucha sí, imagínate, gente. A ver, esto es para imagínate. perfiles de riesgo o que conozcan el producto financiero total. Si ya con las variables, ya no multidivisas, sino ya Sí, con sí, las hipotecas de variables del 2004, 2005, la que se lió y la que se formó con los exactamente. desahucios lamentables que hubo en la crisis financiera del 2008, imagínate con hipotecas Con ligadas a, criptomonedas. yo qué sé, me da No, igual que sea Bitcoin, que sea oro, que yo soy muy sí, pro sí, oro y estoy subido en el ciclo del oro, pero hay que ser sí, consecuente, ¿no? Es un producto hipotecario, es un crédito. Para un público sí, mainstream no lo es sí. esto, o sea, desde No, luego. no, exactamente. Sí, 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 hay que tener mucho cuidado. Sí, sí, hay que salir de ese riesgo. Sí, En fin, Ricardo, que un placer tenerte por aquí. Siempre es un lujo charlar contigo. Insisto, los que veáis esto tanto en directo, os invito a que sigáis el canal. También los que lo veis en YouTube, que sé que sois muchos, también seguid el canal, suscribíos, dejad vuestro comentario y vuestro like, que yo estoy agradecido. Y como siempre, pues con Ricardo Gulias todos los meses, hablando de mercado inmobiliario, situación de España. En este caso, además, también contándonos un poquito chascarrillos de cómo está la situación del mercado inmobiliario en Estados Unidos, que luego ahora iré un poquito más en profundidad. Pero bueno, eso, un lujo y un placer estar contigo, Ricardo, y nos otro. vemos el mes que viene. Exacto. Un abrazo. Pasar buen mes. Claro que sí. Aquí con hipotecas e inmobiliario siempre. Así que nos vemos el próximo mes. Chao, un Chao, abrazo. chao, adiós.